Buenas noches y bienvenidos a Este Oeste. Quique Godoy ahora hace Este Oeste. Sigue el debate de alto nivel de los temas de la coyuntura nacional, ahora bajo la conducción del analista Quique Godoy. Este Oeste, más de 7 años en el aire, lo posicionan como referente del acontecer nacional. Este Oeste, como siempre, los domingos después de a las 8:45, solo por Canal Antigua, líder en noticias, líder en opinión. Canal Antigua, mira sin límites. A continuación, Este Oeste. Buenas noches y bienvenidos a Este Oeste. Hoy vamos a compartir acerca de dos temas diferentes, polémicos, que muchas veces no se discuten abiertamente en Guatemala, pero tanto la Asamblea de la OEA, recientemente que se llevó a cabo en Guatemala, como un caso paradigmático, emblemático que hubo en El Salvador, en este caso de una mujer, Beatriz, en El Salvador, pusieron este tema, esos dos temas sobre la mesa. Y vamos a partir de esto en dos grandes segmentos. En los primeros dos segmentos conversaremos acerca del tema de la terminación temprana de embarazos o abortos, con dos expertos en dos materias diferentes, con Priscila Guerra, quien es abogada y asesora de personas, familias y asociaciones civiles en temas de derechos de familia. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias por el pasar. Y nos acompaña también Romeo Menéndez, quien es ginecólogo y consultor también en salud sexual y reproductiva. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Vamos a conversar un poquito acerca del tema, el primer tema vamos a hablar acerca de terminación temprana de embarazos, y le voy a pedir tal vez al doctor que nos ponga un poco en contexto, que nos explique qué significa el concepto tanto de aborto que se utiliza también como el tema de terminación temprana de embarazos desde el punto de vista médico. Sí, la Organización Mundial de la Salud define el aborto como la interrupción del embarazo antes de las 22 semanas de gestación. Es decir, 5 meses equivalente. Esto en virtud de que a partir de los avances científicos y tecnológicos que se han dado en todo el mundo, se habla de lo que se llama el umbral de viabilidad, que es el tiempo en que un feto podría potencialmente sobrevivir fuera del útero materno. Entonces, dependiendo del avance tecnológico de los países, algunos han logrado sobrevivencias desde las 22 semanas y otros desde las 28 semanas. Entonces, la OMS define esa interrupción del embarazo como aborto antes de las 22 semanas, independientemente de las condiciones, si fue en condiciones de riesgo, si fue un aborto médicamente inducido, etcétera. O sea, hay una serie de clasificaciones en torno a ello, pero en todo caso la definición genérica ronda en torno a la edad gestacional. Una terminación del embarazo posterior a esas 22 semanas, pero previo a que pueda haber nacido el bebé, ya se considera un parto prematuro, ¿verdad? Y por supuesto las probabilidades de sobrevida van a variar dependiendo de las condiciones sanitarias en las cuales sean atendidos esos niños. Esto asumiendo que lo que se buscaba en esa etapa era justamente que el bebé sobreviviera. Obviamente hay momentos en los que no necesariamente es eso el caso. Exacto, sí, por ejemplo, cuando hay anomalías incompatibles con la vida, como en el caso de la anencefalia, en que independientemente de la edad gestacional, aún llegando a término, el producto va a fallecer. Entonces, esas condiciones van a variar dependiendo de cada caso. Y de hecho, una de las principales causas de mortalidad neonatal son precisamente, y en Guatemala específicamente, la mayor la principal causa de mortalidad neonatal es la premadurez, es decir, embarazos que no llegan al término deseado. Vamos a regresar a hablar de algunos temas médicos y además temas como los abortos terapéuticos y otros términos que han ido surgiendo, pero mientras tanto voy con Priscila, también Priscila, para que nos compartan un poco desde el punto de vista legal. ¿Qué es legal o qué no es legal dentro de las cosas médicas que nos acaba de explicar Romeo en este momento? Con muchísimo gusto. Pues bueno, para hablar de las leyes, en principio nos tenemos que enmarcar en que el derecho es un orden que tiene una estructura y una jerarquía, ¿verdad? Estamos enmarcados en un cuerpo normativo
macro, ¿verdad? Las ideas madre de nuestra legislación están contenidas pues en nuestra Carta Magna o en la Constitución de la República. Los constituyentes tuvieron a bien establecer el principio de que la vida humana está protegida en Guatemala desde el momento de la concepción. Esto tiene bastantes razones de ser. En principio, médicamente hablando, el sustento científico disponible ya a la fecha es contundente en el sentido de que la vida humana empieza desde el momento de la concepción. Y como es imposible que haya un salto cualitativo de la persona, es decir, que en un momento sea solo un producto y en el otro empiece a ser persona, ¿verdad? Sino que es persona en formación, persona en desarrollo, persona en crecimiento, pues entonces, como la vida es el valor fundamental, la Constitución lo protege desde que la vida misma es concebida, ¿verdad? Entonces, digamos, esa ya es la norma que regula todo lo demás. Está permitido en algunos casos el aborto terapéutico cuando está en grave riesgo la vida de la madre, pero en general el espíritu de nuestra legislación es la tutela de la vida y del ambiente natural donde la vida se desarrolla, ¿verdad? Que es la familia. Independientemente de que esa vida que ya fue concebida y que ya es aceptada así por la Constitución desde ese momento, como lo planteaba Priscila, independientemente que hasta los 22 semanas o un tiempo determinado así, médicamente pudiera sobrevivir esa vida ya independiente de la madre. Exactamente, y el sentido de esta regulación y de que nuestra Constitución lo tome así, es que si el valor fundamental en el cual se apoyan todos los demás derechos es la vida, pues la vida se protege sobre todo en sus fases más débiles, porque si no tuviéramos razón de proteger al recién concebido, tampoco tendríamos razón de proteger a los menores en riesgo, tampoco tendríamos razón de proteger a los ancianos que ya no pueden laborar por sí mismos, por ejemplo. Porque no es una decisión propia de ellos, en cualquiera de estas edades, digamos, estar en esa situación. Regreso un poco, doctor, con el tema justamente del aborto terapéutico. ¿Qué significaría en todo caso este concepto del aborto terapéutico? Lo que significa es de que es un aborto que se practica utilizando diferentes metodologías o técnicas médicas cuando se trata de preservar la vida de la madre, cuando esa vida precisamente está en peligro de muerte, ¿verdad? Y entonces hay una intervención deliberada para poder salvar la vida materna, independientemente de las condiciones en que se encuentre ese embarazo. ¿Dónde se limita, dónde se diferencia entre que la razón sea porque el bebé, el feto, venga con algún tipo de potencial de alguna enfermedad, que es una cosa diferente, a cuando el riesgo es realmente para la madre si termina el proceso completo del embarazo? Bueno, las técnicas disponibles hoy en día permiten diferenciar alguna anomalía o un feto que tiene características normales. O sea, eso se puede establecer en cuanto a su aspecto macro, anatómicamente. Lo que no se puede determinar, es decir, por lo menos en Guatemala es bastante complejo todavía, el establecer algunas anomalías genéticas. Obviamente en otros países hasta rutinariamente se hacen algún tipo de pruebas en los cuales se determina la condición genética del producto. Hacía la pregunta porque en principio lo que nos decía Priscila, el embarazo terapéutico el aborto terapéutico que es permitido en Guatemala es simple y sencillamente o estrictamente cuando está en riesgo la vida de la madre, porque si entramos a estas consultas o a estos términos que decía el doctor, pues algún problema genético puede llegar a ser a que pues es hombre y que ya mujer, pues, o sea, lo planteo así de burdo porque hasta en eso podría llegar a considerarse que es como no es lo que yo quería o como tiene algún pequeño defecto que potencialmente va a traer el feto, entonces decido que no quiero el bebé en ese momento. Eso no es considerado un aborto terapéutico. Claro, de hecho la Constitución, si fuera conteste, digamos, todo el sistema legal, no estaría permitido, porque aborto terapéutico significa para curar. Y el matar a un bebé en el vientre materno no cura a la madre de nada, sino que es un remedio que se piensa que puede llegar a ser, ¿verdad? Pero el peligro es potencial, no es actual. Sí, digamos, de hecho en otros países ha existido ese debate bastante fuerte con relación a
a la selección genética. Obviamente la mayoría se han pronunciado en contra. Lo que debe tenerse en consideración es de que sí existen algunas anomalías congénitas, no estoy hablando de genéticas, congénitas, que son incompatibles con la vida. Los conceptos son diferentes y que independientemente de la edad gestacional en la cual se interrumpe el embarazo, el feto va a morir. Entonces, eso sí, no que está... eso ponga necesariamente en riesgo sí, que ponga, la vida de la madre. Sí, o sea, puede incrementar, sí, algunas complicaciones que sí potencialmente pondrían en riesgo la vida de la madre, pero eso no lo contempla la legislación en el país. Lo que contempla es exclusivamente la interrupción cuando esa vida de la madre está en riesgo, independientemente de la condición fetal. Tengo que ir al corte. Vamos a volver a hablar un poquito de 2 o 3 temas justamente que estábamos poniendo sobre la mesa. Uno, el tema qué sucede con casos como el caso que se dio de Beatriz en El Salvador, qué hubiera sucedido con la legislación guatemalteca en el caso de Beatriz, y lo que sucedió con la Asamblea de la OEA, el planteamiento que hace la Convención, donde considera discriminatorias las prácticas de un país que no permite ciertos tipos de mecanismos de terminación temprana de los embarazos. Vamos a ir al corte. Estamos acá en Este Oeste. Volvemos en un minuto.